Tiwanaku, 5001100 DC. Introducción. El inicio de Tiwanaku. La zona del altiplano norte de la actual Bolivia fue un espacio privilegiado para el desarrollo de grupos humanos desde épocas muy tempranas debido a su ubicación en medio de dos ramales de la cordillera, entre la costa y del piedemonte amazónico y con la presencia central del lago Titicaca. A finales del Pleistoceno, un lago cubrió gran parte del altiplano llegando hasta los actuales salares de Coipasa y Uyuni. Esta antigua formación del lago, al que los científicos denominaron Mataro, tuvo un nivel de agua 140 metros por encima del nivel actual del Titicaca. Más tarde, este lago se fue reduciendo hasta una última fase antigua, el lago Tauca, hace 13.000 años. El lago Titicaca actual es el resultado de ese proceso. La presencia central del lago en esta zona del altiplano hizo que el hábitat fuera apropiado para la existencia de distintas especies animales y vegetales y para el desarrollo de la vida humana. Así, desde épocas muy tempranas, diferentes sociedades aprovecharon los recursos acuáticos, peces, plantas, aves, huevos, y los terrenos aledaños para la recolección de plantas y, más adelante, para su domesticación, en la agricultura y la cría de animales. Los deshielos de los nevados de la cordillera que proveían agua y la existencia cercana de cerros donde se refugiaban distintas especies animales favorecieron inicialmente la cacería y luego la ganadería. En esta zona, grupos humanos de cazadores, pescadores y recolectores establecieron campamentos de residencia temporal, dirigiéndose estacionalmente a diferentes zonas ecológicas en busca de variedad de productos naturales. Controlando esos territorios o estableciendo relaciones con los grupos locales que los controlaban, generando y ampliando paulatinamente las redes sociales. Durante siglos, la experiencia en el manejo de recursos y el conocimiento de la geografía, del clima y de sus indicadores y de la astronomía, que permitían comprender y anticipar estos ciclos, llevaron a desarrollos cada vez más complejos que implicaron tecnología, organización social, pensamiento, visiones de mundo y religiosidad, que se integraron y que se expresaron en prácticas en la vida cotidiana y ritual. Algunas de estas sociedades de los alrededores del lago Titicaca se destacaron entre las demás en distintos momentos de la historia. A fines del formativo medio, varias formaciones sociales de la zona del Titicaca alcanzaron un alto nivel de complejidad. Surgieron templos y centros ceremoniales con características similares así como un estilo escultórico, el Yayamama, que identifica a la época y a la región, y que pudo ser el mecanismo principal que llevó al surgimiento de las élites y el Estado. Stanish, 2001. Pucara declinó hacia el año 200 después de Cristo y Tiwanaku, que hasta ese momento había tenido un desarrollo similar, ganó prestigio e importancia y se convirtió en un eje aglutinador en torno a su centro ceremonial, transformándose en una formación social y política más compleja, en un estado. Durante más de 5 siglos, Tiwanaku conglomeró bajo su ideología, culto y organización a sociedades de una amplia región, aunque su presencia en el altiplano, valles y costa no fue resultado de conquistas militares. El actual sitio arqueológico de Tiwanaku, lugar que fue el núcleo de este estado, se encuentra a una distancia de 20 kilómetros del lago Titicaca, en un valle flanqueado al sur por la cordillera de Quimsachata con 3 picos que sobresalen en el horizonte. Albarracín, 1996. Hacia el este se ve el Nevado Illimani y al oeste el Titicaca.
En el contexto de la historia prehispánica y en la cronología de la región andina, Tiwanaku ocupa una larga etapa conocida como Horizonte Medio, 500 después de Cristo a 1100 después de Cristo, que se sitúa entre la época del formativo, 2000 a c. 500 después de Cristo, y el periodo del intermedio tardío, 1100 después de Cristo a 1450 después de Cristo. Este último también se conoce como la época de los señoríos, que fue seguida por el periodo de la presencia inca, llamado Horizonte Tardío, 1450 a 1532 a 38, y que culminó con la incursión española en esta región. El inicio de Tiwanaku. La expresión material de estos desarrollos fue la llamada tradición Yayamama, Chávez y Mor, 1976, en la que aparecen centros ceremoniales, patios semi-hundidos, a veces rodeados por construcciones, plataformas y esculturas, estelas y griega, tabletas y, en menor grado, expresada también en la cerámica, el nombre Yayamama, padre-madre en quechua, y Pajano, dos caras en aymara, procede de una de las características de las esculturas bifrontales, posiblemente con un lado masculino y uno femenino, que se encontraron en centros alrededor del lago. Los elementos de la iconografía grabados en estas piedras son rayos, peces, sapos, claras alusiones al agua y la lluvia, serpientes, camélidos y animales de perfil. Chávez, 2004, así como diferentes figuras geométricas como triángulos, símbolos escalonados, espirales, la cruz cuadrada, además de atributos sexuales femeninos y masculinos. Las imágenes talladas en las tabletas, como las de Chiripa y Copacabana, tienen un rostro central radiante del cual salen serpientes de cola enroscada, flechas bifurcadas y pies humanos. El conjunto de arquitectura, piedra tallada y cerámica muestran una cultura con alto desarrollo tecnológico y capacidad de simbolización. Chiripa, en el formativo temprano y medio, y Concobancane, en el formativo tardío, fueron centros ceremoniales en la misma zona que tuvieron características similares a la etapa del Tiwanaku formativo. Concobancane, que no derivó en una formación política de tipo estatal, es un ejemplo importante de las características del formativo en cuanto a urbanismo, expresión de organización social y representación en escultura lítica que permite comprender mejor cómo pudo haber sido Tiwanaku en sus inicios. El hecho de que este sitio no hubiera sido reconstruido ni renovado posteriormente a la época final del formativo permitió a los investigadores comprender mejor las características de ese momento del tiempo. Estudios recientes realizados en la primera década del siglo XXI hacen posible el acceso a un mejor conocimiento de este importante centro. Janusek, 2006. Concobancane se encuentra al sur de Tiwanaku, al otro lado de la serranía de Quimsachate y en las inmediaciones del río Hachajahuira, afluente del desaguadero. Allí se encontraba un importante centro ceremonial construido en un terreno elevado, con un centro, dos montículos artificiales, un patio hundido, plataformas, calacesayas, un complejo de patios duales, además de sectores residenciales, separados por canales de agua y áreas mortuorias. Los monolitos de arenisca roja que se encuentran allí pertenecen a la tradición cultural Yayamama, tienen imágenes de relámpagos, cóndores y serpientes. Se conocen con los nombres de Huilacale, Tatacale y Hinchuncale y su estilo permite relacionarlos con monolitos de Tiwanaku, como el llamado Barbado.
Entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, Tiwanaku se convirtió en el punto central de redes de relaciones activas establecidas con otras conformaciones sociales y otros centros urbanos. Es a partir de entonces que se puede hablar de Tiwanaku como un estado que gravitaba cada vez con más fuerza sobre diferentes grupos, atrayéndolos e incluyéndolos en su órbita durante más de medio milenio, antes de su disgregación a principios del siglo XII. Tiwanaku en los mitos de origen. Los datos más antiguos, recogidos por cronistas españoles durante los siglos XV y XV, se refieren a Tiwanaku como el lugar de origen de las más importantes culturas andinas, incluyendo a los incas. Tiwanaku también aparece en muchos mitos de origen de la humanidad. En ellos se relata que fue el lugar donde nació la humanidad después de un cataclismo. Diferentes cronistas españoles de los siglos XV y XV, Cobo, 1653, Betanzos, 1551, Sarmiento de Gamboa, 1572, Molina 1553, Acosta 1588-1590, recogieron mitos que nos permiten conocer relatos de la creación mítica del mundo y de la humanidad en Tiwanaku. Un mito difundido por el jesuita Bernabé Cobo a fines del siglo XVI, cuenta que, cuando cesó el diluvio en el que habría muerto toda la humanidad, las primeras tierras que asomaron entre las aguas fueron las islas del lago Titicaca. El mito dice que, desde allí, Viracocha, el creador, ordenó al sol que subiera desde la isla hacia los cielos. Después, se dirigió a Tiwanaku, donde hizo de barro a la nueva humanidad, a todas las naciones que hay en esta tierra, pintando a cada una el traje y vestido que habría de tener y también la lengua que se hablaría en cada grupo. Después ordenó que toda su creación se sumergiera debajo de la tierra y que los humanos, ya separados por naciones, surgieran de los suelos, de las oquedades de los cerros y de las fuentes. El mito muestra a Tiwanaku como el sitio de creación de la humanidad y también los lugares del paisaje de donde míticamente surgió la vida, interior de los cerros, suelo, fuentes, pacarinas. Estos lugares recibieron culto como sitios sagrados, waka, y estuvieron relacionados con el origen de diferentes grupos, cada uno con su propia vestimenta emblemática y su idioma.